Pues yo les quiero platicar un poquito, primero de cómo está estructurado el libro. Este libro tiene dos secciones, como mencionábamos. La primera es nuestra experiencia personal, es una parte completamente anecdótica donde presentamos a Jacobo persona, porque hoy en día se ha convertido en un mito, como todos aquellos que mueren o desaparecen antes de tiempo. Ahora es una figura que es casi mitológica y queremos presentarlo como lo conocimos nosotros, como una persona, como un amigo y sobre todo como un gran genio que nos acogió y nos abrió las puertas a su laboratorio. El nombre de Alicia en el País de la Conciencia se le ocurrió a Luis Geller porque decía, es que donde ustedes entraron era un universo paralelo, estaban haciendo cosas que no existían en ese entonces y nos sorprendía completamente todo lo que vivíamos día con día. Entonces de ahí el nombre. Yo llegué al laboratorio en los años 90, ya era alumna de Casa Tíbet, llevaba algunos años aquí en Casa Tíbet y yo estudié la carrera de química. En la carrera de química una de mis materias era química cuántica, que me fascinaba, no sé por qué me encantaba tanto, y era algo que me apasionaba. Y un día llegó a mis manos un libro de Jacobo, La teoría sintérgica. Cuando lo leí me quedé completamente maravillada por cómo un científico podía abordar temas que yo presentía e intuía que eran reales, pero que ningún científico había abordado. Y entonces sentí así como algo dentro de mí que me decía, aquí tienes que estar. Y fui y le toqué la puerta de su laboratorio y me empezó a entrevistar así todo medio pesadón, así como que, a ver, dime. Y cuando le conté que era amiga de Tony y que venía a Casa Tíbet, me dijo, pues perfecto, justo a tiempo llegaste, porque justo quiero empezar a trabajar con lamas tibetanos. Estoy muy interesado en investigar la actividad eléctrica del cerebro de los lamas. Y Jacobo era muy amigo de un gran neurofisiólogo latinoamericano también no desaparecido, fallecido, Francisco Varela. No sé si ustedes han oído hablar de él. Él era chileno y eran grandes amigos. Francisco Varela fue pionero en empezar a pensar en investigar las mentes de personas tan realizadas como los lamas tibetanos. ¿Qué estaba pasando en sus cerebros? Y como eran amigos, pues a Jacobo dijo, bueno, vamos a hacerlo en México también. Entonces justo cuando llegué me dejó entrar a trabajar con él gracias a las conexiones, a que estaba yo aquí en Casa Tíbet y que estaba muy interesado en trabajar con él. Entonces la siguiente. Aquí tenemos los documentos de los convenios entre Casa Tíbet y la UNAM. Esta es la carta que escribió Tony recomendándome para entrar a trabajar a la facultad, al laboratorio de Jacobo para hacer investigación conjunta entre Casa Tíbet y la UNAM. Esta es la razón por la cual queríamos hacer la presentación aquí, porque Casa Tíbet y Jacobo estuvieron unidos en muchísimos proyectos en los cuales participamos. Y esa es la contraparte, la carta de Jacobo a la UNAM, diciendo que estamos haciendo investigación conjunta entre Casa Tíbet y su laboratorio para trabajar con lamas tibetanos. Entonces esta es así como que una pieza de recuerdo. La siguiente. Y bueno, Lea y yo nos conocimos en el laboratorio, todavía Ariela no nacía, y ella estaba haciendo su maestría en psicobiología en el potencial transferido cuando yo llegué. A mí Jacobo me asignó otros proyectos. Uno de ellos fue trabajar con un gran chamán mexicano, don Rodolfo. Cuando yo llegué, Jacobo estaba en su cúspide, ya llevaba muchos años de camino andado y entre ellos hizo muchos años de investigación de campo, investigación financiada por el CONACYT para un proyecto maravilloso y único que se llamó Los Chamanes de México. Este proyecto inició porque Jacobo siempre tuvo la idea de fundar un instituto para el estudio de la conciencia, que de hecho fundó, se llamó Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Y su mecenas fue Margarita López Portillo. Entonces, Jacobo estaba haciendo antesala en Los Pinos para hablar con Margarita y
¿quién creen que estaba haciendo antesala junto a él? La gran chamana mexicana Pachita. Y ahí se conocieron y empezaron a platicar, se cayeron bien y Pachita lo invitó a trabajar con ella. Cuando Jacobo llegó con Pachita, ella llevaba mucho tiempo pensando en una teoría que estaba germinando en su mente sobre la actividad neuronal y la creación de la experiencia consciente en el cerebro. ¿Cómo es que podemos percibir colores? ¿Cómo podemos olores, sabores? Cuando todo es información, todo es ondas electromagnéticas, ¿de dónde se crea esta experiencia sensible? Eso era la fascinación de Jacobo, el objeto de su investigación, y él ya había trabajado en algunos años en el laboratorio de un gran neurofisiólogo, el Dr. Roy John. El Dr. Roy John tenía su laboratorio en Nueva York. Él, en ese mismo laboratorio, hizo su doctorado. El Dr. Richard Davidson también trabajó con él y también conoció a Francisco Varela. Ahí pasaron los meros grandes. Y Roy John, él tenía una teoría sobre la naturaleza holográfica de la matriz espacio-energética donde está la información. Y también Pribram, que era otro gran pensador sobre las meganeuronas. Entonces Jacobo llegó ahí a hacer su doctorado, conoció a toda esta gente maravillosa, que además eran muy interesantes, porque Roy John era muy simpatizante del comunismo y él apoyó mucho el desarrollo de las neurociencias en Cuba. Entonces a su laboratorio llegaba gente de lo más peculiar, gente de la CIA que quería desarrollar armas mentales, cosas así en la Guerra Fría, imagínense, ¿no? Entonces ahí fue que Jacobo concibió su teoría, la teoría sintérgica. Y lo que él postuló es su más grande legado. Él decía que la suma de la actividad eléctrica de todas las neuronas generaba un campo. Ese campo lo llamó el campo neuronal. Y él decía que este campo neuronal interactuaba con algo que él le llamó latiz. Esta latiz era una matriz de información donde estaba precisamente la información del todo, y nuestro campo neuronal interactuaba con esta matriz de información produciendo una distorsión en ella. Nuestro cerebro percibía esta distorsión y la interpretaba como la realidad en el momento en que la comparaba con todos los patrones de referencia que ya tenemos nosotros. Y así es que se crea la experiencia sensible. Jacobo postulaba un gran cambio de paradigma, que él y Amit Goswami pensaban que era importantísimo. Había muchas paradojas en el funcionamiento de la conciencia que todavía, o sea, no sabemos la neta cómo funciona, es algo maravilloso y desconocido para la ciencia, pero como decía Tony, el paradigma fundamental de la ciencia reduccionista y materialista es que la conciencia es un epifenómeno de la materia, es decir, la conciencia surge a partir de la actividad del cerebro. Este postulado tiene muchas incongruencias con lo que se encuentra experimentalmente, y a estas incongruencias se les llama paradojas. Entonces, teóricamente, el doctor Amit Goswami, que es un físico cuántico, encontró estas paradojas y postuló: quizá la conciencia no es un epifenómeno de la materia, quizás es al revés. ¿Y por qué tenemos que creernos lo que nos dice la ciencia sin ninguna evidencia? Porque no hay ninguna evidencia de este postulado reduccionista materialista. Entonces, Goswami planteó a la inversa: ¿qué tal que la conciencia es la base y a partir de la conciencia surge la materia? Y a este postulado le llama idealismo cuántico. Entonces Goswami escribe su libro sobre idealismo cuántico, donde postula que la conciencia es la base y a partir de ella surge la materia, y Jacobo postula su teoría sintérgica. Si nosotros consideramos que el campo neuronal interactúa con una matriz de posibilidades y en el momento en que la colapsa surge la realidad, esto es exactamente igual que lo que postula la teoría cuántica. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba comprobarse?
pues necesitaba comprobarse que esta acción de la conciencia fuera igual que la actividad de las partículas subatómicas que mencionó Lea, que se había investigado en la paradoja ER. Entonces se le ocurrió la genial idea del experimento que Lea acaba de narrar, del potencial transferido. ¿Qué es lo que comprueba este experimento? La interacción no local de los cerebros, que una vez que han estado interactuando y se separan, cuando uno tiene un estímulo, se presenta en el otro. Si comprobamos la no localidad de los cerebros o de la mente, estamos reforzando el postulado que tiene naturaleza cuántica y por lo tanto que la conciencia es la base. Entonces esto explicaba lo que él había vivido con esta gran chamana, con Pachita, porque lo que le tocó vivir fue algo que ningún científico y ninguna persona racional podía explicar. ¿Cómo es posible que hiciera operaciones, que abriera personas con un cuchillo, que generara órganos? Era algo que nadie se había explicado, y Jacobo, con una enorme valentía, escribió su primer libro sobre chamanes, que fue Pachita. Entonces se ganó una gran popularidad entre el público en general, pero se ganó un enorme rechazo en el mundo científico, donde era muy, muy respetado, porque era un gran científico duro, así de neurociencias duras. Todos sus textos eran libros de texto de la universidad. Entonces fue aquí que su teoría sintérgica la propuso como un postulado que podía explicar lo que él había experimentado. Bueno, pues yo llegué en esta época y me tocó trabajar con el primer chamán que accedió a ir al laboratorio, porque antes Jacobo había ido al campo a trabajar con los chamanes, a verlos trabajar, pero nadie había ido al laboratorio. Y cuando yo llegué, justo llegó don Rodolfo y empezamos a hacer a estudiar la actividad electroencefalográfica de cómo funcionaba el cerebro de don Rodolfo en un estado normal y cuando él estaba curando. Bueno, estas fotos